La Iglesia Cristiana Nueva Visión Filadelfia te invita a escuchar el siguiente mensaje. Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Miren, vamos a utilizar primeramente esta partecita. Quiero llevarlo un poquitico a ver lo escatológico. ¿Sí? El tema como tal va a ser acerca del samaritano, ¿cierto? La historia que el Señor da del buen samaritano, que es conocido como buen samaritano, pero que primeramente averigüe unas cositas para mostrarle a usted lo escatológico que hay en este pasaje con referencia a otros pasajes también. ¿Cuántos saben que en Isaías 46:10 el Señor dice en su palabra: yo anuncio lo por venir desde el pasado? ¿Sí? El Señor dice que siempre anuncia lo que va a suceder a su pueblo. Por eso la Escritura dice que no estamos en tinieblas para que aquel día nos sorprenda. Y no es que esté diciendo, porque son formas que uno como que hay veces se le va despejando. Reiteramos que entre más nos acercamos a la montaña, más clarito se va viendo, ¿cierto? El paisaje, las casas que se veían, ¿sí? A la distancia uno veía solamente una casa cafecita, pero resulta que se acerca y comienza a ver que el marco es de un color, ¿cierto? Que es amarillo, o que la puerta es de un color zapote, ¿sí? Las casas de finca son así como colores alegres, ¿cierto? Entonces, a medida que uno se va acercando, uno comienza a ver más claro todas las cosas. Entonces, por eso, a medida que van sucediendo las noticias que vamos viendo, pues vamos viendo para dónde se va moviendo todo esto de las profecías en la Escritura. Pero, literal, nosotros ya tenemos un mapa que nos muestra. Yo ahorita, y desde que vino Jonathan, de pronto en ese viaje que hicimos a Medellín, él me enseñó a manejar eso del Maps, ¿sí? Entonces resulta que ahorita me gusta ponerlo porque me doy cuenta dónde hay trancón, ¿sí? Donde, por ejemplo, la linecita está roja para decir, no, pues entonces voy a coger por otra ruta, ¿sí? Entonces me está sirviendo para esa parte. Y así mismo es la Escritura. La Biblia no nos muestra de pronto en detalle las cosas, pero sí nos hace de pronto una simbiosis, creo que llama eso, o una manifestación pues de lo que se viene en camino, así por encimita. Y entonces nosotros ya vamos pillando, ay, esto concuerda con lo que dice la Biblia, esto concuerda con este otro pasaje, y vamos viendo cómo se va cumpliendo todo en la Escritura, ¿cierto? Entonces, a medida que va pasando el tiempo, vamos viendo que se nos van clarificando las profecías delante de nuestros ojos. Isaías 46:10 dice y anuncia, Dios dice desde el pasado lo que va a pasar en el futuro. Por eso no estamos en tinieblas, la Biblia lo dice, ¿sí? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Sí, ahí está, mire, que anuncio lo por venir desde el pasado, desde el principio, perdón, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Por eso nosotros no necesitamos de ese almanaque de Bristol, ni de que venga Nostradamus a decirnos qué va a pasar, ni que los Simpsons nos vengan a decir qué va a pasar. Nosotros no necesitamos nada de eso. Tenemos la Escritura, la palabra profética más segura, en la cual hacemos bien en estar atentos, ¿sí? La Escritura también dice en 2 de Pedro 3:8, referente a esta parte, ¿no? Un día para Dios son como 1000 años para nosotros. Ustedes van a ver que ahorita en Lucas 10:25-37, a lo último, en los últimos pasajes, ¿qué dice aquel que es el buen samaritano en la Escritura? Que luego vamos a deducir que es nuestro Señor Jesucristo. Ese buen samaritano le dice, llevando a aquel hombre herido, llevándolo al mesón, le dice al mesonero y le dice, venga, yo le voy a dejar 2 días pagos, voy a pagarle por 2 días, le voy a pagar 2 denarios. ¿Qué es un denario? ¿Alguien sabe qué representaba un denario en la economía hebrea en ese tiempo? ¿Saben qué es un denario? El salario de un mes, ¿sí? Entonces cuando el Señor dice, le voy a dejar 2 denarios, le está dejando pago 2 días, ¿sí? 2 días para que el mesonero cuidara ¿a quién? Al hombre herido.
Entonces, ahí hay una representación. Eso no está en la Biblia porque sí, hermanos. Eso no lo dijo el Señor por llenar espacios, ni como por decir, venga, que me voy a imaginar algo. No, todo eso tiene que ver con profecía en la Escritura. Y da la idea esta de que de Cristo hasta nuestros días han pasado 2000 años. ¿Sí? E inclusive ya pasamos los 2000 años porque ya arrancamos el siglo XXI que llamamos nosotros, ¿sí? Ya estamos en la mañana del tercer día, ya estamos pasando los 2 días, los 2 milenios del 0 al 1000, un día, y del 1000 al 2000, 2 días, y ya estamos en el 26, perdón, ¿cierto? Entonces ya estamos en el tercer día, estamos comenzando el tercer día, pero los 2 primeros días fueron pagos ya, ¿sí? Y vamos a mirar con otras referencias también. Vamos a mirar, mis hermanos, en Oseas 6, del 1 al 2. Oseas 6, del 1 al 2. ¿Qué dice Oseas 6, del 1 al 2, Sarita? Dice la escritura de la siguiente manera. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Escucha esta parte. Nos dará vida después de 2 días, y en el tercer día nos resucitará, y viviremos delante de Él. ¿Sí? ¿Cuántos entienden que allí hay profecía también? Ahí hay escatología. Ahí hay un anuncio de 2 días. Ustedes ya saben que todo esto concuerda un poco con lo de Cristo o lo de Dios haciendo su creación, ¿sí? Literalmente el Señor hubiera podido hacer así, miren, por el poder que tiene. Y todo hubiera sido hecho de una vez. Entonces, en este mensaje que el Señor nos da de su creación, el primer día, el segundo día, el tercer día, al cuarto día hizo tal cosa, el quinto día, el sexto día, que es bien difícil de poderlo entender. Por decir algo, al principio dijo, hágase la luz, y por acá dice, e hizo Dios las luminarias, ¿sí? Los luminares, que son las estrellas, el sol, la luna, y ya había hecho por acá la luz. Por ahí hay una parte donde dice también, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y otro capítulo después dice, y tomó Dios del barro e hizo al hombre a su imagen y semejanza, que lo hablábamos hoy en el discipulado. Y qué tal que nos pregunte, venga, pero si Dios es espíritu, entonces, ¿por qué hizo al hombre a su imagen y semejanza? Si Él es espíritu. ¿Y los espíritus tienen forma? No tienen forma. Entonces ahí es donde cabe la persona de Cristo. Jesucristo es la imagen visible del Dios invisible. ¿Sí? Entonces ahí es donde entendemos que todo en la Biblia te concuerda. Esto es hermoso. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice en el libro de Oseas? Nos está diciendo, después de 2 días, lo resucitará. Éxodo 19:11. Miren lo que dice, Éxodo 19:11, para que tengamos cuidado por el tiempo en que estamos en este momento. Y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Entonces ahí estamos viendo que hay varios pasajes que te hablan de 2 días y de 3 días, ¿cierto? 2, 3 días, ¿sí? Para entender que estamos en un tiempo bien delicado. Miren. Ya lo sabemos, algunos de pronto, para alguien de pronto puede ser nuevo, desde Adán hasta Abraham, 2000 años, desde Abraham hasta Jesucristo, otros 2000 años, ¿sí? Y desde Jesucristo hasta nuestros días, otros 2000 años. La Biblia dice que para Dios, ¿sí? Un milenio es como un día. Entonces, ¿cuántos días irán? ¿Cuántos días hay aquí? 6 días, ¿sí? ¿Y qué habla del séptimo día? ¿Cómo se llama el último tiempo bíblico, Apocalipsis 20? El milenio. Y en ese milenio, ¿quién va a venir a reinar? Cristo Jesús. O sea que se representaría el día de reposo. 7 días. El séptimo día reposaría de todas sus obras. O sea, el séptimo día viene a representar el reposo de Dios, que es el milenio. Entonces, miren, estamos terminando el 6º día. Estamos terminando el 6º día. Hay quienes lo interpretan de esta manera. Jesucristo murió en el año ¿qué? Supuestamente por la escritura nos guiamos. Por la escritura, ¿año qué? 33. ¿Sí? Él nace y a los 33 años muere. ¿Sí? Entonces podríamos decir, no, entonces en el año 2033 viene el Señor. Podríamos decir eso según lo que algunos dicen de los 2000 años, ¿cierto?
pero sabemos que son misterios de Dios, pero no estamos en tinieblas. 33, quítele 7. Quítele 7 a 33. ¿Cuánto le daría más o menos? Quítele 7 años al 2033, perdón. ¿Cuánto le daría? No, 2033 menos 7 años. 2026, ¿sí? Pero miren que los estudiosos, los conocedores de la historia, los que averiguaron mucho de la historia, dicen que Jesús no nació en el año 0, sino que por la información que hay del nacimiento o del tiempo en que Herodes reinaba allá en Jerusalén, Jesús tuvo que haber nacido por ahí 3 o 4 años antes. O sea que Jesús no nació en el año 0, sino que los historiadores dicen que conforme la información que está en la Biblia, ¿sí? Por causa de quien reinaba en el tiempo de Cristo, ¿sí? Jesús no nació en el año 0, sino que nació en el año -4. Dicen, déjelo ahí, no vaya a decir, él está diciendo, no, yo le estoy diciendo lo que están diciendo los historiadores. Lo que quiere decir que ya estaríamos prácticamente pasados del tiempo, ¿sí? Pasados del tiempo, pero ya le voy a contestar a esa pregunta. Venga, pero ¿por qué como que nos pasamos entonces? Si el Señor dice que no pasará la generación, ¿sí? Y que los 6.000 años se cumplirían en el año 2033, entonces si ya estamos pasados del tiempo, entonces ¿qué pasó allí? Que el Señor no vino, entonces ya pasó el arrebatamiento y ahí nos quedamos, ¿sí? Ya pasó el rapto, hace rapto pasó el rapto, ¿sí? Pero no, ya vamos a ver qué hay detrás de la escritura y qué detallitos nos muestran que el Señor está extendiendo su misericordia sobre nuestras vidas, ¿sí? Gloria a Dios. Juan 11, mire lo que dice acerca de la resurrección de Lázaro. Dice Juan 11:6. ¿Cuántos días se quedó Jesucristo ahí después de que le dicen que Lázaro estaba enfermo, que estaba grave? ¿Cuántos días se quedó Jesús? 2 días. Se quedó 2 días. Y cuando Jesús va allá donde estaba, ¿sí? Donde estaban enterrando a Lázaro, ¿qué le dijo Marta o María? Marta le dice allí, ¿cuántos días llevaba, cuántos ya llevaba enterrado? 4 días. Correcto. 4 menos 2, porque él se quedó 2 días. 2 días también. ¿Se da cuenta? 2 días y a los 2 días viene la resurrección. ¿Sí? Después de 2 días viene la resurrección. Entonces, todos estos mensajes que están en la Biblia nos habla acerca de lo profético que puede haber allí, ¿sí? Miren, Mateo 17:1 dice que Jesús toma a Pedro, Jacobo y Juan en el tiempo de la transfiguración, que es una simbología de ¿qué? Del Señor resucitado. ¿Por qué? Porque se está transfigurando. Miren cómo empieza ese pasaje. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan. ¿Por qué dice 6 días después? O sea, en la Biblia nada de lo que está escrito está al azar, hermanos. Nada. Todo lo que está escrito en la Biblia es simplemente que Dios nos quiere mostrar algo, pero literalmente eso se lo va a mostrar es a quién. Lo escondido de la palabra de Dios es para la persona que tiene comunión con Dios, ¿sí? Esa es la gloria del hombre, descubrir lo que está escondido en la palabra de Dios. Gloria damos a Cristo Jesús. Entonces, volvemos ahorita, vamos a empezar nuevamente, pero quería no pasar por alto esa parte de que tenemos que tener en cuenta de que el tiempo está cumplido, hermanos. El tiempo ya está cumplido. Aquí estamos viviendo algo que en la Biblia dice, y tardándose el esposo, ¿sí? Lo que estamos viviendo es eso. Como decir, el Señor no retarda su promesa, sino que Él es ¿qué? Clemente, está manifestando misericordia para que las personas vuelvan sus ojos a Él, ¿sí? Para que sus ojos puedan ser salvadas. Dice que la historia del samaritano, el protagonista es un samaritano. Si hay algo que al pueblo judío, a los sacerdotes y a los levitas, porque cuando vamos a ver cómo empieza esta, algunos llaman que es una parábola, ¿sí? Algunos le llaman parábola a esta parte. ¿Dónde está? Lucas, dije que Lucas 10:25, ¿sí? Algunos le llaman que es una parábola. El Señor no lo dice, he aquí os digo una parábola, no. Ustedes van a ver que Él dice, ¿cierto? Cuando digo, queriendo justificarse, cuando el muchacho le hace la pregunta al Señor,
quién es el prójimo, quién es el prójimo, ¿sí? Mire que dice en el versículo 30, aquí no lo pongas en el momento, Sarita, yo se lo voy leyendo. Respondiendo Jesús les dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, pero no les digo, aquí les digo una parábola. Entonces algunos dicen que podía ser una historia, otra simplemente algo que iba a pasar más adelante. Pero comencemos en el versículo 25, donde comienza la historia del buen samaritano, ¿sí? El buen samaritano. Dice, y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, ¿sí? Ahí ya tenemos nosotros conocimiento de algo que estaba en el corazón de los religiosos de ese tiempo, y era que querían hacer caer a Jesús por medio de, vamos a ver si le exagera, vamos a ver si le quita a la escritura, lo que tenemos nosotros en el conocimiento de la escritura, porque necesitamos hacerlo caer, necesitamos que este caiga, porque simplemente toda la gente se le está yendo a él y nos lo está quitando a nosotros. ¿Sí? El poder religioso es el peor enemigo, ¿sí? de la obra redentora de Cristo, de la salvación del hombre, es la religión, no es lo externo, no es la persona que es drogadicta, ni el delincuente, ni el que está haciendo lo malo, sino la religiosidad. Los que atacaron a Jesús, los que más atacaron a Jesús, fueron precisamente las personas que rayaban con la parte religiosa. ¿Y qué dice la escritura? Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Vamos a masticar esa partecita empezando para decirles que la misma pregunta se contradice. En la misma pregunta el Señor le hubiera podido decir, venga, ¿y quiénes son los que heredan? ¿Sí? ¿Quiénes son los que heredan? Entonces, los hijos son los que heredan. ¿Y qué necesita ser un hijo para heredar? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué necesita ser un hijo para obtener una herencia? ¿Necesita tener algo? Más que simplemente la paternidad del papá. ¿Sí? O sea, ¿qué necesita un hijo para recibir la herencia o para recibir una herencia? Literalmente, si es hijo, ¿qué necesita? Nada. Nada, porque ya la herencia está. Él, por ser hijo, tiene la herencia, ¿cierto? Entonces, miren la contradicción en la que entra este hombre, ¿cierto? Para hacerle caer. El Señor hubiera podido decirle, venga, les explico, usted mismo se está contradiciendo. Porque una persona hereda no por lo que haga, sino por qué, sino por lo que es. Usted hereda es por lo que es. Nosotros heredamos es porque somos hijos de Dios, ¿sí? Nosotros no heredamos porque hagamos o dejemos de hacer, no, es que si el Señor ya dijo que somos sus hijos, nosotros ya tenemos una herencia inconmovible, dice la Escritura. Dice la Escritura, Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Yo le hago una preguntita a usted. ¿Por qué creen ustedes que Dios refirió a este hombre la ley? Porque le dijo, ¿qué lees? Como está escrito en la ley. ¿Tú qué lees en la ley? Yo le pregunto a usted, ¿una persona se salva por la ley? ¿Qué vemos a lo largo de la escritura más adelante cuando el Señor le dice a una persona, solo si crees serás salvo? ¿Por qué a este hombre no le dijo, si crees serás salvo? Si crees en mí serás salvo. ¿Por qué creen ustedes? ¿Qué opinan ustedes allí en esa parte? ¿Por qué Jesús no le dijo, como le decía a otros, cree solamente y serás salvo? ¿Sí? Creyendo en mí, tú te salvas. Eso es lo que Jesús nos da a entender a nosotros, ¿cierto? Que por creer, nosotros nos salvamos. Pero ¿qué le dijo a este hombre? Para ser salvo, ¿qué tienes que hacer? Y le saca la ley, ¿cierto? Porque él mismo le dice, no, amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Se acuerdan de lo que hemos enseñado de, digamos, técnicas de evangelismo? ¿Cuáles son esas técnicas de evangelismo que normalmente llevamos a cabo? Para la persona orgullosa, para la persona prepotente, para la persona que cree, ¿cierto?, que las cualidades le alcanzan, ¿qué se le debe predicar a la persona? ¿Ley o gracia? ¿Qué se le debe predicar? ¿Ley o gracia? No.
al orgulloso hay que demostrarle que es pecador. Por eso se le saca la ley. A la mujer samaritana, 5 maridos has tenido, le sacó la ley. ¿Sí? Al rico le dijo, al joven rico, ¿qué le dijo? Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y ven y sígueme. O sea, le está diciendo que, primeramente, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y le dice luego, dáselo a los pobres y ven y sígueme. Y dame el primer lugar a mí. ¿Sí? ¿Qué le dijo en cambio el Señor a través de Pablo? ¿Sí? ¿Qué le dijo a aquel hombre carcelero cuando ese hombre le dijo, ¿y qué debo hacer para ser salvo? ¿Le sacó ley o qué le sacó? ¿Qué le dijo Pablo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Es eso, mis hermanos. Por eso a este hombre el Señor le está diciendo, bueno, dígame qué dice la ley. ¿Sí? Para que usted se salve, entonces dígame qué dice la ley. ¿Y para qué le decía el Señor esto de qué dice la ley a él? Para demostrarle que este hombre por su religión simplemente estaba lejos de Dios. Porque la religión, en vez de acercarnos a Dios, ¿sí?, nos aleja. La religión. ¿Qué es la religión? Religare. El hombre buscando por sus propios métodos, por sus propias virtudes, la salvación de su alma. ¿Sí? Y por eso no la va a alcanzar. La persona religiosa cree que está agradando a Dios por todo lo que hace. ¿Sí? La persona religiosa se llena de dogmas. Se llena de parámetros, que la falda tiene que ir hasta aquí, tenés que barrer y trapear la iglesia con la falda para que puedas presentarte como una persona santa, ¿sí? Eso es lo que hace la persona religiosa, que el cabello tiene que ser hasta aquí, porque si no, no agrada a Dios eso, ¿sí? Religión, cosas impuestas por hombres, normas, estatutos, leyes. En el Shabbat, usted no puede caminar sino hasta aquí. No puede dar un paso más porque entonces quebrantó la ley, ¿sí? Que si no guardas el sábado de esta manera y de esta manera y de esta manera, dígale a una persona que le diga, venga, ustedes tienen que guardar el sábado. Usted dígale, bueno, decime cómo dice la Biblia acerca de guardar el sábado. ¿Qué hay que hacer con el que quebrantaba el Shabbat? ¿Qué dice la Biblia que había que hacer? ¿Qué había que hacer? ¿Ah? Apedrearlo. Habría que apedrearlo. Entonces, si nos vamos a cumplir esa norma, la vamos a cumplir como lo dice la Biblia. Habría que apedrear a la gente que no guarda el Shabbat. Entonces, ahí se les acabó, como decir, bien, el que para Dios lo guarda, el que lo guarda, para Dios lo guarda. Bien, pero es no juzgar al que no lo hace. No juzgar al que no lo hace. ¿Qué dice la Escritura, mis hermanos, para seguir adelante? El Señor le dijo, bien has respondido. Pero ¿qué le dice el Señor? Mire lo que les decía ahorita. Haz esto y vivirás. Entonces, cumplime la ley. Tú me estás hablando de qué necesitas para ser salvo, qué necesitas hacer. Entonces, cumplilo. Vamos a ver si lo cumplimos. ¿Sí? Porque les digo, ahí nos pelamos todos. Todos nos pelaríamos en eso. Yo te pregunto, amada iglesia, literal, no me levante la mano. Contéstelo para usted mismo. Amas al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser, con todos tus pensamientos. ¿Lo amas de verdad? Que sea el Espíritu el que nos conteste, ¿no? Meramente el primer mandamiento. ¿Será que sí le amamos con todo nuestro ser? Porque hasta dónde estamos determinados nosotros a demostrar ese amor a Dios. Entre nosotros mismos nos podemos decir cosas. Chuchito, vea, con todo, ¿sí? Pero Dios te dice que hagas algo, Dios nos dice que hagamos algo, lo hacemos de verdad. Que dejemos de hacer algo, lo dejamos de hacer. Que nos juntemos con alguien o que no nos juntemos con alguien, lo hacemos de verdad por amor a Dios. El que me ama, ¿qué dice la Biblia? Obedece mis mandamientos. De verdad, ahí podríamos nosotros levantar la mano, yo amo a Dios. Porque estas cosas nos van a poner a nosotros a pensar, ¿cierto? ¿Qué dice? Pero él, queriéndose justificar a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Como quien dice, no, yo a Dios lo amo con todo mi corazón, pero venga, explíqueme quién es mi prójimo, ¿sí? Explíqueme, ¿quién es mi prójimo? Y aquí viene una parte bien especial.
porque dice la escritura en el versículo 30, respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. ¿Sí? Y cuando nosotros vemos los mensajes que hay detrás de las respuestas de Cristo, mis hermanos, siempre hay que mirar lo que está como escondido, porque allí hay muchos tesoros. Mire, dice que Jerusalén está ubicado 760 metros sobre el nivel del mar y Jericó está 240 metros debajo del nivel del mar. ¿Sí? Este es el mar, Jerusalén está en una montaña por acá y Jericó está por acá más abajo del nivel del mar que está en esta parte de acá. ¿Sí? Lo que quiere decir que ahí Dios ¿de qué nos está hablando? De descender, ¿cierto? Jerusalén es tipología ¿de qué? Tipología de búsqueda de Dios. Jerusalén es tipología de comunión con Dios. Ellos tenían el plan, ¿cierto? En Salomón, cuando dice la escritura que se construyó el templo, y Salomón le dice al Señor, Señor, si nos llevan un día cautivos desde el lugar donde estemos, Señor, si oramos con dirección a Jerusalén, por favor, escúchanos y haznos volver. Mire, me está diciendo, ¿cierto? Queremos, desde el lugar que estemos, queremos tener comunión contigo. Queremos, Señor, que tú, Señor, seas quien nos guíe. Queremos acercarnos a ti. Tipología de subir. Jerusalén quedaba en la parte alta. En cambio, Jericó, ¿qué conocemos nosotros de Jericó por la escritura? ¿Tipología de qué? ¿Qué sucedió en Jericó? ¿Qué es tipología de Jericó? ¿Sí? ¿Escuché a alguien dijo? Mire, ¿dónde estaba Rahab? La ramera, Jericó. ¿Qué había allá? Pecado, anatema, ¿sí? Habían cosas malas, ¿sí? Una vida degradada, una vida sin propósito, había, digamos, degradación, unas culturas caídas. ¿Qué es tipología de Jericó en este tiempo dentro de la iglesia? Aquella persona que está untada del mundo, aquella persona que el mundo todavía la está atrapando, que no quiere subir, que no quiere mantener en la comunión con Dios, sino que por el contrario le está afectando lo del mundo, la está contaminando lo del mundo. ¿Qué es tipología en el mundo? Va en caída. Ellos no tienen el discernimiento, ellos no saben que van en caída. En el mundo, ¿sí? Usted ve el pecado rampante, como hoy por hoy la maldad se ha multiplicado, como hoy por hoy los matrimonios degradados, como muchachos quieren ser perros, quieren ser animales. Miren lo que está viviendo este momento el mundo, porque es tipología de descender, ¿sí? Alejarse de la presencia de Dios. Y eso es lo que nos tipifica esta parte donde el Señor comienza a dar a entender por medio del mensaje, ¿sí? Lo que Él quiere enseñarnos. Dice que un hombre descendía a Jerusalén, a Jericó. ¿Dónde estaba el hombre primero? Según este pasaje. ¿Dónde estaba ese hombre? En Jerusalén. Venía de la presencia de Dios. Estaba en la comunión con Dios. Puede ser tipo de un judío que estaba ya en la comunión con Dios, pero que descendiendo, ¿qué le sucede a este hombre? Dice que bajando, sí, respondiendo, dice un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en mano de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. ¿Sí? Mire, apartados de mí, nada podéis hacer. Aquí estamos hablando, y si nos vamos literalmente a lo que viene hablando este contexto, vamos a entender que está hablando, ¿cierto? Y llevándola a la aplicación, estamos hablando de alguien que se está apartando de la presencia de Dios y que va descendiendo y que se está alejando del lugar de la comunión con Dios. Pues, ¿qué le va a pasar a la persona que se comienza a alejar de la presencia de Dios? ¿Qué le sucedió a este hombre? Lo atracaron. La gente dice es que Dios le mandó juicio. No, no es que Dios le mande juicio a una persona. Es que simplemente si yo me alejo de la cobertura, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Haga de cuenta que hay una sombrilla que me está protegiendo de la lluvia. Pero ¿qué pasa si la persona se sale de la sombrilla? Pues hombre, se va a mojar. ¿Qué sucedió con este hombre? Se aleja de la presencia de Dios e inmediatamente le caen ¿quiénes? Los ladrones le cayeron. Le cayeron los ladrones, que son tipología de ¿qué? En la escritura, ¿quién vino a hurtar, matar y destruir? El diablo, ¿sí? Entonces aquí tenemos prácticamente la manifestación, ¿cómo lo dice aquí? Varios ladrones, dice en mano de ladrones, no era uno, entonces tipología de demonios.
Cuando este hombre cae, ¿cierto? Dice que quedó medio muerto. O sea que no estaba muerto del todo. Estaba medio muerto. Miren lo que dice el Señor, versículo 31. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo, ¿sí? Y esto es lo que ofendía. Precisamente quien le está preguntando al Señor era un ¿qué? Era una persona de ley, de la ley del Torá, era una persona conocedora, era una persona posiblemente del Sanedrín o una persona que tenía que ver con la maestría, ¿sí? De las escrituras, de los que enseñaban a Israel, porque inclusive él era maestro, ¿sí? Y el Señor por eso le pregunta, ¿qué dice la ley? ¿Qué dicen las escrituras? Mi hermano, y entonces aquí viene la ofensa para ellos. Dice que aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Hay que entender también, nosotros debemos de entender algo, y yo se lo digo para mis tiempos, para nuestros tiempos, yo diría que es entendible la actitud de ese sacerdote. Ellos tenían como norma, ¿qué norma tenían los sacerdotes acerca de los muertos? ¿Alguien sabe qué pasaba cuando un sacerdote pasaba por donde había un muerto? No lo podía tocar porque quedaba contaminado. Yo le pregunto, ¿no lo podía tocar? ¿Le podía hablar o no le podía hablar? ¿Estás vivo o estás muerto? Ya, contame, ¿estás vivo o estás muerto para ayudarte? ¿Lo hizo? No lo hizo. ¿Podía haberlo tocado con un palo de pronto? ¿Moverlo con un palo? Para ver si se movía. ¿Lo hizo? No lo hizo. ¿Sí? Mire, allá hay una tipología, mi amado. Religión, sacerdote. ¿Sí? Era un sacerdote religioso. Una persona que pertenecía, ¿cierto?, a la clase, pues, aristocrática, el Sanedrín y los que enseñaban todo esto. ¿Pero qué hicieron? No le ayudó. Tipología de religión. La religión no puede ayudar al herido, no lo puede ayudar, no lo puede levantar. Religiones hay muchísimas, pero no pueden levantar a una persona de su caída, ¿sí? A una persona herida, a una persona golpeada. La religión no va a poder ayudar, ¿sí? ¿Qué sucedió? Dice, asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, ¿qué dice la escritura que pasó con el levita? Pasó de largo. ¿Y qué era lo que hacían los levitas? Ellos oficiaban también, colaboraban, ¿sí? Ellos también colaboraban. Yo les pido el favor el celular, si de pronto lo paramos, por favor. El celular lo paramos porque estamos en el tiempito con la palabra de Dios, que es bien importante, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede con el levita, mis hermanos? ¿Qué sucede con el levita? Ministra, ¿cierto? Es de los que toca, es de los que cuida, es de los que vigila en el templo. Pero dice la escritura que este hombre pasó también y viéndole también, ¿qué dice? Pasó de largo también, ¿sí? La religiosidad, el activismo, esa tanta actividad, cuando tenemos mucha actividad, mis hermanos, y olvidamos algo que es bien importante en las cosas del Señor. ¿Cuáles son? La misericordia, el favor y la gracia. Ahora, tengo que decírselo porque yo no podemos pasar por alto los tiempos en que estamos. ¿Y qué dice la Biblia acerca del corazón del hombre en los últimos tiempos? Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y yo le diría a usted, por ejemplo, en el caso mío, ¿sí? Yo le diría, aquí falto yo, porque posiblemente yo tampoco hubiera hecho nada. Se lo digo así. Porque literalmente, a ver, ¿cuántos aquí hemos ido en una carretera y sola la carretera de pronto hay alguien tirado por ahí? ¿Cuánto nos bajamos del carro de pronto a decirle, venga, le ayudo? ¿Hay alguien aquí que lo haga? Yo tampoco, ¿sí? Y entendiendo que este parámetro, ¿cuál es? La maldad se ha multiplicado. Y como la maldad se ha multiplicado, literalmente uno ya vive desconfiado. ¿Cuántos aquí le han posado en su casa a un desconocido? ¿Y qué dice la Biblia? ¿Hay que darle posada a los desconocidos, sí o no, según la Biblia? Pero como que los tiempos han cambiado y literalmente con los tiempos cambiados el corazón de muchos también. Aquí diagonal, aquí a la casa, diagonal, ¿sí? Le arrendaron a una persona y esa persona salió matando a la señora y al muchacho lo dejó muy mal herido. Al muchacho que creo que estaba en silla de ruedas, lo dejó muy mal herido, ¿sí?
Entonces uno en este tiempo, en el tiempo en que estamos, nosotros debemos de entender, mis hermanos, que hay otra forma de ayudar. Pasamos por donde está el herido, ¿sí? Vamos en el carro, vamos en la moto, lo que sea, y estamos solos con el herido allí. Venga, hermano, venga, espere un momentico, yo llamo a la policía, ¿sí? Es una forma de ayudar, ¿sí o no? Es una forma de colaborarle a la persona, pero detenerse a uno y bajarse a mirar qué le pasó a la persona. Estamos en el tiempo donde un niño pasándote un papel te puede estar dando escopolamina, te puede estar dando burundanga. ¿Es o no es cierto? Venga, necesito esta dirección. Mire, uno ya tiene que tener prudencia en todo eso, ¿sí? Porque la maldad se ha multiplicado. Pero lo que sí se puede sacar de conclusión de este pasaje, ¿qué es? ¿Qué conclusión se saca de este pasaje? Mi hermano, que la religión no te va a ayudar. Que la religión no va a ayudar a nadie, que no va a salvar a nadie la religión. Que lo que va a ayudar a la persona, mire lo que dice el Señor. Pero un samaritano que iba camino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Tremendo, porque ¿sabe cuál era la peor ofensa para ellos? Los samaritanos. Para ellos los samaritanos eran aborrecibles. Los samaritanos vienen desde el tiempo de Roboam. ¿Se acuerdan el hijo de Salomón? Que ellos llegan y son cautivos, ¿sí? Por los asirios, y los asirios los que trajeron fue una mezcla de personas allí. Trajeron personas para habitar en ese lugar. Y estas personas comenzaron también a meterle a eso que idolatría, imágenes. Y por eso judíos y samaritanos no se trataban entre sí, se aborrecían. Los judíos trataban, o sea, aborrecían a los samaritanos porque eran idólatras. ¿Se acuerdan de la mujer samaritana? ¿Usted por qué me habla, Señor? Si entre judíos y samaritanos no nos hablamos. ¿Sí? ¿Por qué? Por causa de todo eso que ingresó, porque ellos lo dieron, como decir, promiscuidad espiritual, una prostitución espiritual, se fueron tras ídolos. Entonces, mis hermanos, ¿qué dice? Mire, la ofensa para este hombre que era religioso, que le estaba hablando a Jesús, cuando Jesús le dice precisamente, ¿sabe quién fue el que le dio la mano? El samaritano. El samaritano. Pero un samaritano que iba camino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. ¿Sí? O sea, no había como decir primeros auxilios, sino que lo que llevaba para comer este hombre o lo que llevaba para su algo, era lo que él utilizó para ¿qué? Para sanar a esa persona que estaba herida. ¿Con qué creen que le sanaba de pronto la herida o con qué creen que le comenzó a limpiar las heridas? Con el vino. ¿Por qué? ¿Qué tiene el vino? Si está fermentado, ¿sí? Ya tiene como una especie de alcohol. ¿Y eso qué hace con la herida? ¿Cierto? Como que la sana un poco, como que le quita la infección, ¿cierto? Y después, ¿qué le echaba encima? El aceite para refrescar, ¿sí? Pero este hombre dio de lo que tenía. Él utilizó su recurso. ¿Qué hizo este hombre también? ¿En qué iba él? ¿Qué dice la escritura? ¿En qué iba este samaritano? Y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Dice que se quedó con él y lo entregó el mismo día. Mire lo que dice, y cuidó de él. Ya les digo y verá que no dice la Biblia que el mismo día lo dejó allí dos días más. O sea, que no fue y lo entregó y se fue. No, se quedó con él. Correcto, y cuidó de él. ¿Sí? Gloria a Jesús. Se bajó de su caballo. ¿Qué representa el caballo en un camino largo, en un camino solo? ¿Qué representa el caballo? Descanso, para aquel que va encima, ¿cierto? ¿Qué pasó? ¿Qué nos dice la escritura acerca de Jesucristo? No escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que vino y se humilló hasta lo sumo. ¿Quién es tipología de ese samaritano en la escritura? ¿Quién es digamos, a qué se refiere Jesús cuando habla de ese buen samaritano? Se está refiriendo a él mismo, hermanos, ¿sí? El samaritano, el buen samaritano, porque para ellos era aborrecible. Isaías 53, vámonos a Isaías 53, del 3 al 5, para que ustedes vean cómo se veía en la escritura Jesús antes de nacer, qué iba a pasar con él delante de los judíos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Jesús
Viene a representar ese buen samaritano, mi amado, despreciado por los hombres, despreciado por la religión, pero que sí viene a manifestar ¿qué? Misericordia, fe, gracia. ¿Sí? Viene a manifestar para nuestras vidas. Dice la Escritura, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. ¿Qué tipología tiene el mesón allí, mis hermanos? Yo le hago la pregunta porque hay un mesonero, ¿verdad? Hay alguien que estaba encargado. El mesón era como decir, lo que viene a representar un centro de atención básica, un hospital, ¿cierto? Y dice la Escritura que él lo lleva allá y se lo entrega ¿a quién? Al mesonero. ¿Quién es el que está al cuidado de la iglesia en este momento? ¿Quién está al cuidado de la iglesia? El Espíritu Santo de Dios. Ese es el mesonero, hermanos. ¿Sí? Es mesonero. Dice la Escritura, otro día al partir, ¿se dan cuenta que no dice al otro día? No dice al otro día, sino otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Cómo empezamos esta prédica? ¿Cómo empezamos este tiempo de reflexión en esa palabra? Diciéndole que esos 2 denarios representaban 2 días de salario, ¿sí? Entonces ahí es donde venimos y decimos, un momentico, venga, pero ya estamos en el año 2026. Y si Jesús no nació en el año 0, sino en el año -4, quiere decir que ya estamos pasados de tiempo. Ya Jesús debió haber venido hace rato por su iglesia. Y cae en cuenta lo que dice, y lo que gastes de más. ¿Sabe qué representa eso? Lo que gastes de más es ese tiempo extra, mi hermano, que la iglesia le toca todavía esperar un poquitico a que lleguen todos los que faltan. Una vez haya entrado la plenitud de los gentiles, Romanos 11:25, ¿qué dice la Escritura? Todo Israel será salvo. ¿Sí? Dice la Escritura. ¿Pero qué dice? Acercándose vendó sus heridas, Otro día, el versículo 35, al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Cuando regrese. ¿Quién pues, le hace la pregunta ahora al religioso, quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en las manos de los ladrones? Te está hablando de un levita, un sacerdote y el samaritano. Oiga, la bronca que le tenían a los samaritanos pero es tan fuerte, era tan fuerte allí, que sabe qué respuesta debió haber dado él. ¿Qué respuesta debió haber contestado ese hombre ahí? ¿Quién? ¿Cierto? O sea, si lo hubieran hecho a la manera de quién quiere ser millonario, ¿se acuerda que habían 3 opciones y la última decía yo, ya llamado a un amigo, 50-50, todo esto? Y le hubieran colocado ahí, vea, un romano, un egipcio, ¿cierto? O un judío, o un samaritano. Posiblemente el tipo hubiera dicho, no sé. Porque miren lo que contesta el hombre. ¿Quién pues de estos 3 le parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. Mis hermanos, este pasaje bíblico, este trozo bíblico, no nos está hablando a nosotros de el caído afuera. Nos está hablando de alguien que está en la presencia de Dios, alguien que está buscando de Dios, pero que está cayendo, que se está alejando, ¿sí? Tristemente, para nadie es un secreto que entre nosotros mismos, como dice la Escritura, nos comemos hay veces las carnes, ¿sí? Entre nosotros mismos nos caemos encima. Dígame, ¿de qué tiene que sacar cuerpo o pecho una persona en un hospital si está siendo sanada? ¿De qué tiene que ufanarse si está ya en ese lugar? Le están aplicando medicina, le están chuzando. ¿De qué le sirve ahí la vanidad a la persona? ¿De qué le sirve a la persona la prepotencia en ese lugar? Si todos están bajo la ayuda y la búsqueda y ayuda de pronto del médico, ¿sí? De la medicina, de las enfermeras.
Pero eso tristemente es lo que sucede entre nosotros en ocasiones, ¿sí? La iglesia, en vez de ayudarnos nosotros, ayudarnos a sacarnos adelante, a salir adelante, ¿qué sucede con el que llega con una costumbre de pronto que no nos llama la atención, que no es de nuestro estilo? Comenzamos a caernos encima nosotros, ¿sí? Por eso nosotros debemos de caer en cuenta, mis hermanos, que estamos aquí es para ayudarnos. Estamos aquí es para impulsar al hermano. El apóstol Pablo es impresionante cuando uno cae en cuenta de una parte que alguna vez compartía, ¿sí? Y que decía, ¿de dónde sale el apóstol Pablo? Mi hermano era un asesino. Y después le cayó encima a Demas, que porque no lo quería acompañar. Perdón, a Demas no. Él le cayó encima a un siervo, se me escapa el nombre en ese momento, que no quiso acompañarlo y que en la mitad de Marcos, creo que era, que lo dejó tirado porque no se fue con él. Y luego estaba diciendo, no, yo con ese muchacho no quiero nada. Y después lo mandó a llamar, porque cae en cuenta la persona, mi amado. ¿De dónde te sacó el Señor? ¿De dónde me sacó el Señor? Para que nosotros, entre nosotros, nos estemos pisando, entre nosotros mismos nos estemos sacando en ocasiones de la iglesia. Hay una persona que recientemente se fue de la iglesia. Recientemente, hablamos con ella ayer. Nos dijo, me voy. Y sí queremos invitar a las personas para que reflexionemos en esta parte bíblica, mis hermanos. Necesitamos cambiar nuestra actitud. Necesitamos entender que el único literal que tiene la autoridad para juzgarnos, mis hermanos, no lo hace, sino que nos quiere ayudar. Pero nosotros en ocasiones nos creemos más buenos los unos que los otros y nos estamos pisando, ¿sí? Y la Biblia nos habla, mi amado, el buen samaritano es Cristo. Y debemos de caminar todos hacia ese lugar, mi amado. Todos llegamos heridos aquí. Aquí hay gente herida en este momento. Aquí hay gente golpeada. Aquí hay gente que fue abusada. Aquí hay gente que fue maltratada en su infancia. ¿Sí? Mire, maltratado en su infancia. Pero ese buen samaritano tiene misericordia de nosotros. Y por su misericordia, por ejemplo, me da este privilegio a mí de compartir mensajes como este. Para decirles, mi amado, unámonos, luchemos, ¿sí? Para seguir adelante, porque Él es incondicional. Él nos ama con amor eterno. Él fue capaz de entregar su vida por nosotros y quiere dar todo por nosotros. Él cree en ti, Él cree en su obra, en ti y en mí. Entre nosotros, mi amado, unámonos para seguir adelante. Oremos los unos por los otros. Como dice la Escritura, amémonos a pesar de las diferencias. Amémonos, que Dios no nos manda sino a eso, a amarnos los unos a los otros, como dice la Biblia. Amemos al Señor primeramente, pero también dice la Escritura, ámense los unos a los otros, ¿sí? Así como yo los he amado. Iglesia amada, coloquémonos sobre nuestros pies. Son dos mensajes, reitero una vez más, que no son de mucho amén, pero que Dios necesita que esa palabra cale en nuestro corazón. Porque vienen tiempos, mis hermanos, si no hemos perdonado algunas áreas de nuestras vidas, si hemos sido de tropiezo, porque la Biblia le dice, ¡ay de aquel que haga tropezar uno de mis pequeños! Lo dice la Escritura. Por eso la invitación es a que le pidamos a Dios que nos ayude a amar, si es que nos falta amor, porque nos falta amor a todos, pero que nos enseñe Él y que nos dé de su amor, porque ese amor, mi amado, no tiene con qué compararse. Una iglesia donde el amor es lo que funciona, una familia en la que el amor es lo que sostiene esa familia, no lo derrumba nadie, hermano, ¿sí? El amor cubre multitud de faltas, lo dice la Escritura. Padre Celestial, delante de tu presencia, tu pueblo, Señor, tus hijos, amado Rey, yo te suplico en esta hora, Señor, ayúdanos porque sabemos que los tiempos están difíciles y que literalmente el maligno va a tratar de atacar más duro, sabiendo que le queda poco tiempo, papá. Pero te pedimos, Padre, para que nos ayudes a fortalecernos, a establecer tu reino en nuestras vidas, a que estemos firmes, parados en ti, Padre Celestial, para que podamos combatir, para que podamos enfrentar aquel día malo, aquel día, Señor bendito, de situaciones complicadas en nuestras vidas, aquella manifestación